Bien, vamos a ver un tema muy importante que a la iglesia, bueno, todo lo que se predica aquí desde el púlpito es de edificación para toda la iglesia, para todos los hermanos, y lo he titulado así, Resistiendo el sistema de este mundo. Bien, vamos a ubicarnos allí, tener nuestras Biblias abiertas en la primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, en la primera epístola, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17, son versículos muy conocidos. Vamos a meditar allí en ello, pero antes de leerlo, yo quiero hablarles algunas cositas como introducción al mensaje en esta mañana, porque de esto va a tratar el tema, de resistir, como dice Pablo, el sistema de este mundo. Imaginemos, mis hermanos, por un momento, imaginemos que una persona, alguien, quiere identificar un verdadero cristiano, ¿m? Quiere identificar a un verdadero cristiano, y para ello, para hacer eso, para identificar ese verdadero cristiano, esta persona escoge una persona normal, una persona del mundo, un no cristiano, y escoge un cristiano. Imagínate que ese cristiano eres tú, o soy yo. ¿M? Imaginémonos por un momento. Y al final de un periodo de tiempo, pongamos 6 meses, un año, al final de un periodo de tiempo, recibimos informes acerca de esa persona que es cristiana y de esa persona que no es cristiana. ¿Mm? Por un lado, nosotros tenemos el informe de la vida del no cristiano y por el otro lado tenemos el informe de vida de la persona que es cristiana, una persona que es salva. ¿Mm? Y tenemos ese informe de la vida de cada uno de ellos. ¿Mm? Pero en esos informes que se nos da, en cada uno de esos informes, nosotros podemos ver todos los detalles de su vida. Podemos ver el detalle de cada una de sus vidas. Podemos ver en ese informe sus conversaciones, podemos ver las actividades que cada una de estas personas tiene por internet, podemos ver incluso en ese informe todo lo que él hace en las redes sociales, podemos ver la lista incluso de reproducciones de música que él escucha, todo lo que ve en la televisión, las series que ve. Podemos ver allí qué es lo que esa persona hace en su tiempo libre, en sus tiempos de ocio. Podemos ver en esos informes también sus movimientos financieros, podemos ver allí. Podemos ver también en ese informe sus pensamientos, sus pasiones, qué es lo que le apasiona a esa persona. En ese informe también se nos va a decir cuáles son sus planes, sus metas, sus proyectos, cuál es la forma como estas personas resuelven sus conflictos, cuál es la forma como estas personas toman decisiones en sus vidas, la manera que trata a su cónyuge, la manera que trata a sus hijos. Podemos ver también en ese informe las cosas que estas personas valoran más, las cosas a que estas personas les dan más importancia. Podemos ver también allí sus temores, su trabajo, lo que hace en su trabajo. ¿Mm? Podemos ver también lo que estas personas celebran, lo que ellos disfrutan. En general, estos reportes son, mis hermanos, un análisis de toda la vida del creyente y del no creyente. Amén. Porque es que alguien quiere saber de la vida de un cristiano. Ahora déjenme hacerle una pregunta, mis hermanos. Si toda esa información que viene en estos reportes, ¿m? O el resultado de ese informe, supongamos, mis hermanos, por un momento que ese informe no tiene tu nombre y que ese informe tampoco especifica de que tú eres cristiano. ¿M? Supongamos que sea así. Pregunta, ¿tú crees, mis hermanos, que una persona podría identificar y podría distinguir claramente la diferencia entre tu vida como cristiano y la vida de otra persona como no cristiano?
¿Tú crees que se podría identificar? ¿Mm? Habrían claras, en todo este reporte, habrían claras evidencias de tu compromiso con el Señor. Se notaría, a través de este informe, se notaría quizás alguna diferencia entre el creyente y el no cristiano. Yo sé que muchos responderían rápidamente y así a la ligera, claro que sí. Yo sé que muchos en esta mañana responderían, claro que sí, es obvio que hay una gran diferencia. Por supuesto que sí, que hay una diferencia. ¿Mm? Pero miren, mis hermanos, si somos honestos, si nosotros somos honestos y miramos por un momento y detenidamente, no solamente, escúcheme bien, no solamente los aspectos externos que yo les he nombrado aquí, porque estos son simplemente aspectos externos. Si nosotros miramos de verdad dentro de nosotros, ¿m? En nuestro corazón, es decir, las cosas que reposan en nuestro corazón, las cosas que reposan en nuestra mente, lo interno de nosotros. Si nosotros miramos todo eso, mis hermanos, mire, déjenme decirles que yo creo que podríamos encontrar diferencias, sí, claro que sí. Pero mire, yo creo que en mi experiencia, personalmente, en mi experiencia, muchas veces encontramos entre el creyente y la persona que no es cristiana, encontramos demasiadas similitudes. Encontramos muchas similitudes, cosas que quizás no nos diferencian mucho. ¿Eh? Y repito, lo digo por experiencia propia. El pastor Charles Spurgeon, hace ya más de 50 años, más de 150 años, casi 200 años, fíjense lo que dijo tratando este tema. Dice, creo firmemente que la razón por la cual la Iglesia de Dios en este momento presente, hace 200 años, casi 200 años, la razón por la cual la Iglesia de Dios en este momento presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la Iglesia. Hace más de 150 años, dijo este hombre. ¿Qué sería si viviera en nuestra época actual? Según Spurgeon, hasta cierto punto, mire, la iglesia ha sido conquistada por el mundo. Eso es lo que nos dice Spurgeon. Y yo quiero en esta mañana que veamos, mis hermanos, no lo que dice Charles Spurgeon, sino lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto. Y es por eso que vamos a meditar en esta mañana en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16, y vamos al 17, y vamos a ver, mis hermanos, cómo esta carta de primera de Juan, que ya estudiamos hace un año y medio, la estudiamos expositivamente en una serie, versículo por versículo. Vamos a ver cómo esta carta va a conectar, mis hermanos, mire, verdades teológicas, las va a conectar con implicaciones prácticas de nuestra vida, de nuestra propia vida. Porque para el apóstol Juan, el creyente debe tener, mis hermanos, escúcheme bien, debe tener una verdadera vida, o sea, que esté notablemente y que sea notablemente diferente a la del no creyente. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Y por tanto, mis hermanos, yo quiero en esta mañana que entonces analicemos algunas enseñanzas en este pasaje donde el apóstol Juan va a conectar esa verdad espiritual con implicaciones prácticas de nuestra vida. ¿Y todo eso para qué? Para que nosotros hoy, como Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, nosotros podamos ver cómo podemos llevar nosotros una vida, mire, totalmente distinta a la del no creyente. Una vida totalmente distinta a aquella persona que no es hijo de Dios. Así que vamos a leer el pasaje. Dicho todo esto, dice el apóstol Juan, voy a leerlo en la versión Biblia de las Américas. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por este texto que hemos leído hoy, Señor. Queremos, Señor, digerirlo, rumiarlo, oh Dios Santo, y queremos, Dios Santo, que este mensaje, Dios Todopoderoso, cale en nuestros corazones, oh Dios, que nos ayudes, oh Dios Santo, en lo que tú quieres en esta mañana, Dios, edificarnos, hacernos entender, oh Dios. Permite, Señor, que nuestros corazones sean abiertos y nuestros oídos y nuestra mente para que tú cambies y transformes nuestras vidas, oh Dios. Porque es tu palabra, Señor, quien nos transforma, Señor, es tu palabra nuestro espejo que nos deja ver realmente cómo somos. Ayúdanos, Señor. Usa tu siervo en esta mañana y ayúdanos en esta mañana a salir de este lugar, Señor, no como entramos, sino a salir llenos de tu palabra, oh Dios Santo, y con el deseo y el anhelo ferviente de poder poner por obra, Señor, lo que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, he querido estudiar este pasaje nuevamente y traer este mensaje con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, porque, mire, este tema en particular es un tema que nosotros necesitamos y todas las iglesias de nuestro Dios necesitan hoy en día. Aquí encontramos, mis hermanos, la razón principal en este pasaje de Juan, de Primera de Juan, encontramos la razón principal por la que la vida de los hijos de Dios, mis hermanos, esta es una razón por la que muchas veces la vida de los hijos de Dios es tan similar, de verdad, es tan parecida a la vida de los que no son hijos de Dios. Es muy similar muchas veces. Y lo que dice aquí el apóstol Juan es que se trata del amor por el mundo, que se trata del amor por el mundo. Lo que muchos hoy en día, mis hermanos, le llaman la mundanalidad. Cuando el mundo, mis hermanos, esa mundanalidad es cuando el mundo ha hecho residencia en nuestros corazones, cuando el mundo ha hecho residencia en nuestras vidas, cuando, mis hermanos, cuando lo que a nosotros nos entusiasma es el mundo, cuando lo que a nosotros nos anima es el mundo, lo que en ese momento nos conduce a nuestras vidas es el mundo y no Dios. Cuando permitimos que sea el mundo quien nos guíe con sus patrones y no Dios con su palabra. Fíjense que el versículo 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y mis hermanos, mire, es un claro mandato contra la mundanalidad. Y el mandato que todo cristiano, el mandato que todo creyente tiene que identificar, mis hermanos, porque mire, hay una inclinación, déjenme decirles, hay una inclinación muy grande hacia eso que Juan llama el mundo. Y el llamado del apóstol Juan, el llamado de la palabra de Dios en su palabra, es que nosotros podamos desarraigar el mundo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Amén. Pero vamos a ver, mis hermanos, en esta mañana, a qué se refiere el apóstol Juan cuando llama el mundo. ¿A qué se refiere con esa palabra, el mundo? Vamos a primero aclarar eso, mis hermanos, porque para que nosotros sepamos qué es lo que no vamos a amar. Lo que llama el mundo el apóstol Juan. Bien, en el Nuevo Testamento la palabra mundo se usa de tres formas diferentes, de tres formas distintas. Número uno, se usa la palabra mundo para llamar al mundo físico, el mundo creado, es decir, la tierra donde nosotros vivimos, es decir, el orden natural, lo que Dios ha creado en Génesis 1, eso se le llama mundo, y en ocasiones vemos que en el Nuevo Testamento entonces se le refiere esa palabra mundo, pues al orden creado por Dios, a la tierra, a este planeta donde nosotros vivimos. Número dos, también en el Nuevo Testamento la palabra mundo se usa ya no como el orden creado por Dios, sino que trata acerca de la humanidad. A eso también la palabra de Dios le llama mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 3:16? De tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo,
Ahí está hablando del mundo como la humanidad, como a las personas, como los seres humanos. Y se refiere a los hombres, a los seres humanos. Y ese es el mundo que está compuesto, pues, por todos nosotros, por la humanidad. Ahora bien, cuando Juan, el apóstol Juan dice, no amen al mundo, el apóstol Juan no se está refiriendo que no amemos al orden creado por Dios. Tampoco se está refiriendo a que nosotros no amemos a la humanidad. Porque mire, de alguna manera, mis hermanos, de alguna manera, nosotros como creyentes, pues debemos tener afecto por esas cosas. Debemos tener afecto por muchas de esas cosas, por el orden creado por Dios, por la humanidad, claro que debemos tener también afecto. El orden creado por Dios, ¿recuerdan el Salmo 19? El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cómo no vamos a tener afecto por la creación de Dios? Así que el orden creado, mis hermanos, nosotros lo amamos porque es un reflejo de la gracia de Dios. Es un reflejo de la misericordia y del amor de nuestro Dios. Y Dios a través de la naturaleza, mis hermanos, nos sustenta. Dios a través de la naturaleza nos provee. ¿eh? Nos entretiene, mis hermanos, muchas veces con toda la naturaleza y lo que Él ha creado. Y yo me atrevería a decir que hasta muchas veces nos mima con la creación. Porque mire, qué bonito, qué lindo que nosotros podamos disfrutar de estas preciosas playas que nosotros tenemos en Lanzarote. Porque Dios hubiese podido crear, mire, llegamos hasta este punto de la tierra y de ahí para allá un acantilado de agua, ¿verdad? Pero hizo unas preciosas playas donde tú y yo podemos disfrutarlas, nos podemos bañar, podemos tomar el sol, todo eso. También cuando vemos esos ríos, esas preciosas cascadas, ¿verdad? Como el Salto del Ángel en Venezuela y tantas cataratas que vosotros podemos ver en el Niágara y todas estas, para disfrutarlas, porque son creación de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, asimismo, todo esto Dios nos anima y nos bendice para que nosotros amemos también esa creación. Y miren, mis hermanos, déjenme decirles algo, mire, cuando uno tiene la vista y el corazón puesto en nuestro Dios, de verdad, uno ve todas estas cosas y todas estas maravillas que el Señor ha creado en la naturaleza y uno dice, wow, qué grande es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios. Cuando vemos todo eso que el Señor ha creado para nosotros. Que hoy en día con las prisas y todo lo que llevamos en nuestras vidas y los afanes y los estreses, no nos da tiempo ni siquiera de observar lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros a través de la creación, del orden creado. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y con respecto a los seres humanos, mis hermanos, a la humanidad, también se supone, mis hermanos, que nosotros debemos amarlos. Debemos amar a la humanidad. No está diciendo el apóstol Juan, no ames al mundo, y está diciendo que no amemos a la humanidad. No, claro que no. El llamado de nosotros como cristianos es que amemos a los demás. Incluso nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá. Dice que amemos a nuestros enemigos. Aunque eso sea un poco más difícil, mis hermanos, pero mire, ese es el llamado. Que amemos incluso a nuestros enemigos. Entonces, el apóstol Juan no se puede estar refiriendo al mundo creado, ni se está refiriendo a la humanidad cuando él dice que no amemos al mundo. Entonces, ¿a qué es que se está refiriendo el apóstol Juan? Y esa, mis hermanos, es la tercera forma como el Nuevo Testamento usa la palabra mundo. Y la palabra mundo se usa, mis hermanos, no para el orden creado, no para la humanidad, sino que el apóstol Juan se está refiriendo aquí al sistema de este mundo, al sistema en el que nosotros vivimos, a este sistema mundano, mis hermanos. Un sistema que está organizado, mis hermanos, por los seres humanos, está hecho por los seres humanos, mis hermanos. Mire, el ser humano ha creado este mundo, este sistema del mundo, para poder autocomplacerse, para poder autosatisfacerse. En la manera como los hombres podemos ver ese mundo, la manera como los hombres destinan sus vidas, como los hombres hacen sus cosas, viven sus vidas a su manera, hacen sus cosas a su manera. En otras palabras, mis hermanos, este sistema ha sido creado por el hombre con el esfuerzo del hombre para que el hombre pueda ser feliz y su vida placentera sin Dios.
Ese es el sistema que nosotros vivimos hoy en día, mis hermanos. Un sistema del mundo en el cual el mundo quiere vivir alegres, felices, hacer sus cosas como ellos quieren, pero sin tomar en cuenta a Dios. Ese es el sistema, y ese es el sistema que está nombrando aquí el apóstol Juan. Ese sistema, mis hermanos, compuesto por ideas. Es un sistema compuesto por ideas. De ahí la idea, las ideologías de género y todas estas ideologías que vemos hoy en día. Un sistema compuesto por conceptos. Un sistema, por supuesto, que está compuesto por personas. Porque hay gente, mis hermanos, déjenme decirle que es este sistema del mundo en el que nosotros vivimos. Hay gente que vive en este sistema. Hay gente que lo promueve. Hay gente que lo proclama. Hay gente que lo celebra. Porque es precisamente el hombre, el ser humano, quien lo ha creado. Pero en ese sistema de este mundo en el que nosotros vivimos, también hay actividades. Hay actividades también en ese sistema del cual Juan llama el mundo. ¿Mm? Actividades que se hacen en el mundo. ¿Mm? Actividades, mis hermanos, mire, que hace que el mundo se sienta bien, que se sienta gozoso. Pero este mundo, este sistema también tiene propósitos. La gente tiene propósitos en el mundo. La gente quiere tener éxito. La gente quiere tener éxito en este mundo. Pero un éxito, escúcheme bien, un éxito a su manera. Porque mire, fíjense bien, mis hermanos, que hoy en día el éxito para este sistema del mundo en el que nosotros vivimos, el éxito es tener dinero. El éxito es tener fama. El éxito es que yo pueda recibir el aplauso y el reconocimiento de la humanidad. El éxito hoy en día, mis hermanos, es aquella persona que le va bien en alguna de sus capacidades, sino que hace. Ese es el éxito en el mundo, ¿o no? Así es que identifica el éxito de este mundo. Pero miren, mis hermanos, el cultivar relaciones, el conservar amistades, el seguir en nuestro matrimonio a pesar de las dificultades, mis hermanos, esas cosas no se aplauden en el mundo. Esas cosas no se aplauden en el sistema mundano en el que nosotros vivimos. Porque la definición, mis hermanos, de éxito del mundo, mis hermanos, mire, va mucho más allá, mis hermanos, para nosotros los cristianos y para el concepto que Dios tiene como éxito, va mucho más allá de lo que el mundo piensa que es el éxito. Es el mundo que celebra el éxito como la grandeza, como el poder, como el ser millonario. Y ese mundo, mis hermanos, según Primera de Juan 5:19, un poquito más adelante, fíjense ustedes, Primera de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Fíjense bien, mis hermanos, que el sistema de este mundo, que, repito, el hombre ha creado para autocomplacerse, para autosatisfacerse, para hacerse una vida sin Dios, es un sistema que dice el apóstol Juan, que está controlado por el diablo. Permitido por Dios, sí, pero controlado por el diablo. ¿Mm? Lo dice el apóstol Juan. Y aunque en el mundo, mis hermanos, mire, la forma como nosotros nos relacionamos como seres humanos, como hombres, como mujeres, la forma como funciona todo este mundo, mis hermanos, mire, aún nosotros, en medio de todo eso, en medio de toda la maldad que nosotros vemos en el mundo, de todo este sistema malvado que nosotros vivimos y que es dirigido por Satanás, en medio de todo eso, mis hermanos, mire, nosotros también podemos ver algunas señales de Dios. En medio de todo eso, gracias a la misericordia y a la gracia de nuestro Dios. Y a veces vemos señales, mis hermanos, a veces vemos señales de justicia en medio de este mundo, de este sistema. Vemos señales de justicia, vemos señales de misericordia, vemos señales de bondad y decimos, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está allá. Y vemos que Dios está en todo eso, ¿sí? En el sistema de este mundo. Y por lo general, mis hermanos, ¿sí? Por lo general, déjenme desilusionarlos,
Pero en este sistema de este mundo, aunque nosotros veamos muchas veces destellos de la gracia de Dios, la verdad es que en este mundo nosotros vemos más mal que bien. Vemos más mal que bien. Y yo creo, mis hermanos, mire que en esta mañana no necesito convencerlos mucho para que veamos que esto es así. Solo echemos un vistazo a lo que está pasando en el mundo. Solo echemos un vistazo y veamos las noticias. ¿Mm? Y miren, mis hermanos, por un momento, lo que el mundo promueve, lo que el sistema de este mundo está promoviendo. ¿Mm? ¿Cómo están este mundo, este sistema de este mundo, los poderes políticos están queriendo cada día alejar más y más a las personas de Dios? Solo echen un vistazo, porque miren, esto es lo que el mundo promueve. Vean las noticias y vean, mis hermanos, todo lo que está pasando. Vean, mis hermanos, hoy en día en nuestra sociedad en que nosotros vivimos, lo que los jóvenes quieren lograr hoy en día. ¿Mm? Veamos, mis hermanos, lo que la gente hoy en día le llama bueno y a lo que la gente le llama malo. Hagamos un contraste entre esas cosas. Veamos qué es eso. Analicemos, mis hermanos, el mundo que nosotros vivimos. ¿Sí? Y yo les aseguro, mis hermanos, de verdad, yo les aseguro que si analizamos este mundo, llegaremos a la conclusión que este es un mundo gobernado por el mal, un mundo controlado por el mal. ¿Sí? Este sistema de este mundo. Y como les digo, mis hermanos, mire, hay destellos en este mundo de la gracia de Dios, del amor y de la misericordia de Dios todavía. Así que, mis hermanos, si esto es así, según el texto de Primera de Juan, ¿m? Entonces este sistema en el que nosotros vivimos es un sistema opuesto a Dios, totalmente. Es un sistema opuesto a Dios, contrario totalmente a los propósitos de Dios, que opera, mis hermanos, fíjense bien, opera con normas pecaminosas, que opera con normas que son opuestas a Dios. Y ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Ese es el mundo el que Juan describe aquí. Y eso es lo que pensaba la primera iglesia primitiva. Esto lo escribiría Juan a sus 80 años, ya eh, próximo a su partida, en el primer siglo de la iglesia. Y es muy válido para nosotros hoy en día. Ese es el mundo en que tú y yo vivimos. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan y vemos en el capítulo 17 la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, fíjense bien, mis hermanos, el Señor Jesús orándole al Padre, le ora al Padre y le dice allí en Juan 17, versículo 9, le dice, Padre, yo ruego por ellos. Está orando por los discípulos y por nosotros, los que iban a creer en ese mensaje, en el Evangelio anunciado por ellos. Él está orando por ellos y por nosotros y le dice, Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y más adelante, en el versículo 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no somos del mundo, como nuestro Señor Jesucristo tampoco es del mundo. ¿Eh? Y en pocas palabras, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, mis hermanos, mire, estamos aquí, pero no somos de aquí. No somos de este mundo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Más adelante, en Filipenses, un versículo muy conocido, Filipenses 3:20, dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿Mm? Es decir, mis hermanos, nuestra patria está en los cielos. Allí está, mis hermanos, nuestra ciudadanía en los cielos. Y eso, mis hermanos, mire, eso es una grandísima noticia. Es algo muy bueno que nosotros podamos tener nuestra patria, nuestra ciudadanía en el cielo. Yo sé que hoy en día muchos anhelan, mis hermanos, una ciudadanía americana. Y los vemos atravesando y haciendo cosas por llegar a Estados Unidos para conseguir una ciudadanía americana. Pero mire,
Qué bueno y qué maravilloso es este pasaje de Filipenses 3:20 que nos dice que nosotros tenemos una ciudadanía mucho más grande, una ciudadanía que está en los cielos, una ciudadanía que nosotros podemos decir, nuestra patria no es esta, sino que nuestra patria está allá. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Señor. Una ciudadanía, mis hermanos, mire, que no ha sido ganada porque nosotros sacamos cola o vayamos al consulado, no. Una ciudadanía que nos ha sido asignada gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Mm? Y esa ciudadanía nos ha sido dada, mis hermanos, cuando hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Allí, mis hermanos, a partir de ahí se nos concedió esa ciudadanía celestial. ¿Y saben qué, mis hermanos? Miren, es una ciudadanía celestial eterna. Amén. Es eterna. Aquí la ciudadanía que tú tengas, americana o española, puede caducar. Puedes hacer algo malo y te quitan tu nacionalidad y te vas de nuevo para tu país, pero esta no. Esta es eterna. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es por gracia, así como cantábamos. Es por pura gracia. Y a ese mundo, mis hermanos, pertenecemos, al mundo de Dios, al mundo celestial. Dice Primera de Pedro 2:11, nos dice allí, parafraseando un poco, nos dice el apóstol Pedro, que nosotros en este mundo debemos comportarnos como extranjeros y peregrinos. Debemos comportarnos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y repito, mis hermanos, mire, no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y nosotros, por tanto, mis hermanos, no podemos vivir, escúcheme bien, como cristianos, como creyentes, no podemos vivir como los que son de aquí, porque es que nosotros no somos de aquí. No pensamos igual, no tenemos las mismas metas, los mismos proyectos, no corremos tras las mismas cosas que corre el mundo, no perseguimos lo mismo, nosotros no anhelamos lo mismo. El cristiano, mis hermanos, mire, es parte de esta humanidad, sí, es cierto. Tú y yo somos ciudadanos y somos parte de esta humanidad. Vivimos en este mundo físico, en esta creación de Dios, sí, también es cierto. ¿Mm? Pero no pertenecemos al sistema de este mundo, mis hermanos. Un sistema, repito, que es satánico y que está bajo el control de Satanás. ¿Mm? Y en el cual hoy en día el mundo está operando. Y es por eso que el apóstol Juan nos dice, no amen al mundo, no amen este sistema gobernado por el diablo. ¿Mm? Eso es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que este mundo persigue, escúcheme bien, mis hermanos, lo que este sistema de este mundo persigue es la autoexaltación del yo. Eso es lo que este mundo persigue. Nada más echemos un vistazo a todos estos líderes políticos y a todo este sistema en el que vivimos. Una autoexaltación del yo, una autogratificación. ¿M? Haciendo lo que quiere este mundo es que el hombre cada día sea más grande en sí mismo. Miren, mis hermanos, nosotros podemos, como cristianos hablo, como creyentes, podemos disfrutar de muchas cosas que Dios provee para nuestra vida. ¿Eh? Y muchas de las cosas que Dios provee en medio de este mundo, en medio de este caos, en medio de este sistema mundano en el que nosotros vivimos, nosotros, mis hermanos, podemos disfrutar de muchas cosas que Dios provee, incluso dentro de este sistema, dentro de este mundo. Pero repito, no es el mundo, no es del mundo, es por gracia de Dios, es por la gracia de Dios que Él en medio de toda esta situación, de este caos y de este sistema, provee cosas buenas. Provee cosas buenas. ¿Mm? Hay muchas bendiciones de Dios, muchas que nosotros tenemos de parte de Dios en este mundo. No debemos, mis hermanos, muchas veces sentirnos culpables por disfrutar de muchas cosas que el Señor nos regala, que el Señor nos da. No nos sintamos culpables porque podemos disfrutar, por ejemplo, de una buena comida. No nos sintamos culpables porque podemos disfrutar de una buena compañía.
Podemos disfrutar, mis hermanos, de un buen viaje de vacaciones, de unas vacaciones merecidas, de un tiempo de descanso merecido, mis hermanos, porque mire, son cosas buenas y son cosas legítimas, que están en el mundo y que podemos disfrutarlas, y no son cosas mundanas. Pero, cuidado, mis hermanos, porque mire, todas estas cosas, estas bendiciones que Dios nos da, muchas veces, mis hermanos, podemos hacer de todas estas cosas buenas ídolos en nuestras vidas. Así que en ese sentido tengamos mucho cuidado porque podemos convertirlas en inclinaciones pecaminosas para nosotros y podemos darle a esto más la gloria que a nuestro Dios. Amén. Así que cuidado con eso. Ahora bien, como ya vimos entonces, mis hermanos, muy claramente, creo que sí, vimos qué significa el mundo, el concepto del mundo según Juan. ¿Mm? Vamos, mis hermanos, a ver qué implica amar al mundo. ¿Qué es lo que implica amar al mundo? Porque tenemos que saber qué implica amar al mundo para que nosotros, pues, no amemos al mundo. ¿Mm? Después de saber qué es lo que se refiere Juan con la palabra mundo. Entonces, ¿qué implica amar al mundo? ¿Mm? Porque miren, amar, amar es un sentimiento. Amén. Amar es un sentimiento que todos nosotros tenemos. Es un sentimiento que Dios ha puesto aquí en nuestro corazón, en nuestras vidas. Es un sentimiento que Dios nos ha dado a nosotros y que tú y yo podemos experimentar. Entonces, si tenemos nosotros un sentimientos que Dios nos ha dado, ¿cómo es que nosotros podemos experimentar un sentimiento por el mundo? ¿Cómo podemos experimentar un sentimiento por el sistema de este mundo? ¿Mm? Juan 14, vayamos a Juan 14, no primera de Juan, sino el Evangelio de Juan. Juan 14, versículo 15, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el Señor Jesucristo: si ustedes me aman, ¿qué tienen que hacer? Guarden mis mandamientos. ¿Cómo sabemos, iglesia? Pregunta, ¿cómo sabemos nosotros, cómo sé yo que realmente estoy amando al Señor? Por nuestro grado de obediencia. Amén. Por nuestro grado de obediencia. En otras palabras, miren mis hermanos, en otras palabras, el que se somete, el que ama algo o el que ama a alguien, se somete a aquello que ama. Resumiendo lo que el Señor Jesucristo está diciendo. El que ama se somete a aquello que ama. Pensemos, mis hermanos, miren, pensemos por un momento cuando yo amo a alguien o cuando tú amas a alguien, ¿verdad? Yo me someto a eso. Cuando yo amo a algo o a alguien, yo me someto a eso o a esa persona. ¿Mm? Y pongamos, por ejemplo, para ilustrar esto, pongamos, por ejemplo, una persona enamorada. ¿Mm? Una persona que está enamorada. La persona que está enamorada no piensa, ¿no? Cuando estamos enamorados no pensamos. Y el enamorado se convierte, de un momento a otro, se convierte en la persona más generosa del mundo. La persona más buena del mundo. ¿Mm? Cariño, ¿te duele la cabeza? Son las 2 de la mañana. Sí, no te preocupes. Yo voy a la farmacia. Mi amor, pero son las 2 de la mañana, no importa. Yo voy a la farmacia, te compro un analgésico, te compro lo que necesites, ¿eh? Y contento. ¿Eh? Lo hago contento, no lo hago de mala gana. ¿Eh? Cariño, nos bajamos del coche, está lloviendo, ¿eh? No te preocupes. Yo subo a casa, traigo el paraguas y te lo doy para que no te mojes. Yo me mojo, no pasa nada. ¿Eh? Yo me someto, ¿eh? De manera voluntaria a aquella persona que amo, de manera voluntaria y de manera gozosa, porque recuerden, se hace de manera gozosa. La persona que está enamorada nunca lo hace de mala gana, lo hace de manera gozosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque mire, el amor, mis hermanos, el amor gobierna el corazón de la persona que ama. En ese momento el amor está gobernando a esa persona que ama. Y por lo tanto, mis hermanos,
El que ama al mundo, lo que quiero llegar con todo esto es que la persona que ama al mundo, lo que implica, mis hermanos, es que entonces el mundo, el sistema de este mundo, con sus patrones, con sus modelos, con sus normas, con sus valores, con sus principios, me está gobernando. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Juan y palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que todo ese sistema al que yo estoy siguiendo, en sus patrones, sus valores, sus principios, todo eso me está gobernando, me está gobernando. ¿Sí? Y ese es el amor por el mundo. ¿Y qué es lo que hacemos en ese momento? Que yo me someto al mundo. Yo amo al mundo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo sus pautas, estoy siguiendo sus normas, estoy siguiendo sus mandatos, estoy siguiendo sus peticiones. Caigo muchas veces, mis hermanos, en sus invitaciones. ¿Sí? Y ese es el amor por el mundo que Juan nos describe aquí. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Mis hermanos, amar el mundo, escúcheme bien, amar el mundo no significa vernos tentados, no, porque todos nosotros somos tentados diariamente. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado sin pecado, pero nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Amar el mundo, mis hermanos, entonces no es, mis hermanos, simplemente que nosotros nos veamos tentados en alguna situación o en algún momento, ¿no? Amar el mundo, mis hermanos, es todo lo contrario. Amar el mundo es buscar la tentación. Porque déjenme decirles algo. Muchas veces somos nosotros quien buscamos las tentaciones. Las buscamos. Y eso sí es amar al mundo. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a ceder ante todas estas tentaciones. Amar al mundo, mis hermanos, tampoco significa tener cosas, ¿no? Amar el mundo no significa tener cosas. Amar el mundo significa tener todas esas cosas y desearlas. Desearlas más que a Dios. Hacer que esas cosas me hagan sentir importante, como el que ya no más. Es depositar mi valor, mis hermanos, en esas cosas. ¿Sí? Y ese, mis hermanos, es lo que nosotros conocemos como el materialismo. ¿Sí? Y el materialismo, déjenme decirle, el materialismo es un patrón de este mundo. Es un patrón de este mundo. Cuando yo pienso, mis hermanos, cuando yo pienso que si yo tengo algo, entonces ahí es cuando yo valgo. Que si yo tengo eso, eso es lo que me va a dar valor a mí. Eso es materialismo. Amar al mundo, mis hermanos, tampoco es tener ciertos deseos. No, no. Porque, como les dije antes, los deseos son puestos por Dios en cada uno de nosotros. ¿Mm? Pero hay deseos, mis hermanos, escúcheme bien, hay deseos que nosotros como cristianos necesitamos frenar. Hay deseos que necesitamos frenar. Porque nosotros, mis hermanos, mire, tenemos deseos, aún siendo creyentes, aún siendo redimidos, aún siendo regenerados por el Espíritu Santo, aún nosotros tenemos deseos pecaminosos. ¿Sí? Y muchas veces, mis hermanos, esos deseos pecaminosos se convierten en ídolos en nuestras vidas. ¿Sí? Aún siendo salvos. Recuerden que vivimos a este lado de la gloria. Vivimos todavía en este cuerpo caído. Y muchos de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestros hábitos, mis hermanos, son actitudes y deseos pecaminosos. Y lo peor es que muchas veces se convierten en un ídolo. Amar el mundo, mis hermanos, no es lucir bien. Mire, porque muchos piensan, mis hermanos, que la persona que anda bien peinado, bien arreglado, ese es un mundano. No, no tiene que ver nada con eso. ¿Mm? Amar el mundo, mis hermanos, es pensar que la apariencia es la que da valor a mi vida. Amar al mundo es pensar de que el estar yo así es lo que me hace importante. Pensar que si me veo bien, eso es lo más importante para mí. ¿Por qué? Porque si me veo mal, entonces ya yo estoy mal. ¿Mm? No quiero verme mal. ¿Mm? Me siento mal. ¿Mm? Me siento menos. Eso sí es amar al mundo. Amar al mundo, mis hermanos, tampoco es
adquirir conocimiento. Claro que no. Podemos adquirir todo el conocimiento que nosotros queramos, iglesia. Todo el conocimiento que nosotros podamos tener. Pero amar el mundo es enorgullecernos de todo ese conocimiento que nosotros adquirimos. Eso sí es amar al mundo. ¿Mm? Así que mis hermanos, todo esto merece, déjenme decirle mis hermanos, todo esto que hemos visto hasta ahora merece que nosotros profundicemos, que reflexionemos profundamente sobre nuestros patrones, sobre nuestros criterios que nosotros tenemos para vivir. ¿Mm? Y nos preguntemos, iglesia, ¿realmente estamos amando al mundo? ¿Realmente estamos nosotros abrazando los patrones de este mundo, los principios, los conceptos de este mundo? ¿Estamos dejándonos guiar quizás, mis hermanos, por lo que el mundo aplaude, por lo que el mundo celebra, por lo que el mundo proclama? ¿Estamos dejándonos llevar por todas esas cosas? ¿O estoy orando, mis hermanos, o como cristianos más bien estamos atentos, sabemos todas esas cosas, pero quizás, y es mi oración, para que cada uno de nosotros en esta mañana estemos atentos a todas estas cosas, mis hermanos, ¿sí? Y por lo tanto nosotros podamos decir, iglesia, no, yo no me dejo llevar ni controlar por estas cosas, porque las conocemos y sabemos que están ahí, pero podamos orar, pedir la ayuda de Dios y decir, yo no me voy a dejar controlar por todas esas cosas, porque el apóstol Juan dice, mis hermanos, que si esto es así, que si yo soy un cristiano, que me dejo amoldar por el mundo, que mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes, mis hábitos no se diferencian a la de un no creyente, que si yo estoy amando al mundo, si es así, dice el apóstol Juan, allí mismo, en primera de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Porque miren, mis hermanos, no puede ser, escúcheme bien, no puede ser, mis hermanos, no puede ser que si nos estamos dejando gobernar por el mundo de una manera habitual, de una manera constante, ¿sí? Si los criterios que yo tengo, escúcheme bien, si los criterios que yo tengo, mis hermanos, para tomar decisiones, lo más importante para ti es lo que el mundo ve, lo que el mundo va a decir, lo que el mundo promueve, lo que el mundo valora. ¿Mm? Si, mis hermanos, mire, si mis aspiraciones, si mis sueños, si mis proyectos en la vida, todas están basadas en el materialismo, y si tu vida se trata básicamente de ti y de complacerte a ti y de estar solamente cómodo tú, mire, déjenme decirles que estamos amando más al mundo que a Dios. Porque pensemos por un momento, ¿cómo puede habitar el amor del Padre en una persona que es así? ¿Cómo puede habitar Dios en una persona que es así, como se ha descrito aquí? De un hombre o una mujer cuyas aspiraciones son materialistas, ¿sí? Que piensa que la vida solamente se trata de ti, solamente de ti, de sentirte cómodo tú. ¿Cómo puede habitar el amor del Padre en él? Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Cuando es el mundo, mis hermanos, que nos está gobernando. Para Juan, mis hermanos, estos dos amores, el amor por el mundo y el amor hacia Dios, mire, son incompatibles. Son totalmente incompatibles. Y lamentablemente, mis hermanos, repito, lamentablemente, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, mis hermanos, que nosotros tenemos todavía, ¿sí? En nosotros, mis hermanos, nosotros podemos manifestar muchas veces amor por el mundo, ¿sí? Y comenzando conmigo.
porque en esta mañana me estoy autopredicando a mí mismo y estoy predicando a ustedes como iglesia. Y hablando de esto, de este tema, el pastor John MacArthur, fíjese lo que dice el pastor John MacArthur, dice, los verdaderos cristianos no se caracterizan por un amor habitual al mundo. Repito, los verdaderos cristianos no se caracterizan por un amor habitual al mundo. Miren, mis hermanos, puede, puede ser que, y síganme con mucho cuidado para que no me malentiendan, puede ser que en nuestras vidas haya un destello, haya un momento, haya una situación, un área de mi vida quizás en la cual yo me comporté mal, me comporté de una manera mundana. Puede haber, mis hermanos, un momento dado en nuestras vidas, mis hermanos, donde nosotros, mis hermanos, hemos amado más al mundo que a Dios. Puede ser. No digo que no, pero, mis hermanos, esa no debe, escúcheme bien, esa no debe ser nuestra característica habitual, en lo que dice MacArthur. Esa no debe ser nuestra característica habitual. Nosotros no debemos ser conocidos por eso. Repito, es probable, y yo sé que todos hemos estado en esa situación y en un momento dado de nuestra vida nos hemos comportado como una persona del sistema de este mundo que ama más este mundo que a Dios. Sí, es verdad. Pero Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que esa no sea nuestra condición habitual, que esa no sea nuestra característica habitual. De ahí que el mandato de Juan tiene sentido. Dice, no amen al mundo, y lo que está diciendo el apóstol Juan es, cuídense, cuídense del mundo, aléjense de esas cosas, preserven sus corazones puros para con Dios, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, dice el apóstol Juan, todas esas cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, ¿qué dice el apóstol Juan con esas cosas? Quisiera tener tiempo para detallar cada una de esas cosas, pero dice el apóstol Juan que cada una de esas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, que pertenecen al sistema de este mundo, son pasajeras. Son pasajeras. Y dice Juan que esos deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y perdóneme por gritar tanto. Se me fue la voz. Bueno, ya me está volviendo. Gracias. Pero dice el apóstol Juan, allí en su misma carta, que el antídoto para toda esta mundanalidad, para todo este sistema de este mundo, mis hermanos, para nosotros como cristianos, ¿sabes cuál es? Resistir, resistir y resistir, hermano. Resistir. Resistamos. Y más que resistir, es poner nuestra mirada donde tenemos que ponerla. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Puesta nuestra mirada en Él. La cura, mis hermanos, mire, la cura de todos estos deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de esta vida, hermanos. La cura de todo eso, mis hermanos, mire, es que nosotros nos podamos dar cuenta que nosotros pertenecemos a un Dios que nos ha amado de una manera tan grande, de verdad, extremadamente tan grande, tan extraordinaria, que nosotros lleguemos a comprender que solamente en nuestro Dios, solamente en Cristo nosotros podemos tener plenitud. Una plenitud, mis hermanos, que el mundo no puede darnos, que el mundo no puede satisfacer en nosotros. Un amor extraordinario.
Es, no hacer, es hacer, mis hermanos, mire, que lo brillante, que lo brillante de este mundo no nos cautive. Porque yo sé que en este mundo, mis hermanos, y sabemos, hay cosas fascinantes, hay cosas maravillosas, hay cosas muy bonitas, es verdad, y hay cosas seductoras. Pero que todo eso, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que todas esas cosas pierdan sentido ante la grandeza de nuestro Dios. Amén. Que sean insignificantes ante la grandeza de nuestro Dios. Y para terminar, mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Todo esto que hemos hablado, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? En Romanos 12, vamos allá a Romanos 12. En Romanos 12, después de que el apóstol Pablo da una excelente predicación y una excelente exposición de la palabra de Dios, increíblemente, y les habla de las misericordias de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, Pablo escribe lo siguiente allí en Romanos 12:1. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? Mis hermanos, entreguen sus vidas por completo a Dios. Entreguen sus vidas por completo a Él. Entreguen sus vidas, sométanse a Él, sométanse a Dios. No se sometan al mundo, sino que sométanse a Dios. Porque miren, mis hermanos, habiendo visto todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, habiendo visto toda la gracia y la misericordia que nuestro Dios ha tenido con cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, lo más racional, lo más lógico, mis hermanos, es que amemos y entreguemos nuestras vidas a nuestro Dios. Eso es lo más racional. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo se hace eso? Dice el versículo 2, allí de Romanos 12. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos, tú y yo, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Mm? ¿Cómo me entrego al Señor? Entonces, mis hermanos, hay una resistencia. Tenemos que resistir. ¿Mm? No nos dejemos transformar, iglesia. No nos dejemos transformar, no nos dejemos seducir por las cosas de este mundo. No nos dejemos amoldar por este mundo. No busquemos, mis hermanos, lo que ellos buscan. No persigamos lo que ellos persiguen. Cuidémonos de estas cosas. No valoremos lo que ellos valoran. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como les dije antes, este es un sistema maligno en el que nosotros vivimos. Este mundo, este sistema es maligno. Y si nosotros pensamos, mis hermanos, si nosotros pensamos como el mundo piensa, pues vamos a vivir como el mundo vive. Mm. Eso está clarísimo. Si vamos a pensar como el mundo piensa, vamos a vivir como el mundo vive. Así que Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, como dice el apóstol Pablo, que nuestra mente sea transformada, al punto, mis hermanos, que nosotros podamos ver a través del filtro de la palabra de Dios, que nosotros podamos ver lo que Dios dice y decir, mis hermanos, en cuanto al sistema de este mundo, que nosotros podamos decir, esto no me da plenitud, esto no me satisface, esto no me llena, esto no me conduce a ningún lado, esto contradice la palabra de Dios, esto va contra Dios, Dios es mi bien, amén, que podamos decir como el salmista, Dios es mi bien. Así que Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que el Señor nos ayude
para que cada día nosotros, mis hermanos, seamos guiados por el poder del Santo Espíritu de Dios. Que no nos dejemos llevar por este sistema de este mundo, que no corramos tras las cosas que ellos corren, que no pensemos lo que ellos piensan, porque así, mis hermanos, es como damos un buen testimonio y podamos ser sal y luz de este mundo. Mire, mis hermanos, el sistema de este mundo va así, como una cascada, hacia abajo. ¿Cómo tenemos que ir los cristianos? En contracorriente, como los salmones. Amén. Que el Señor nos ayude, iglesia. Amén.